Bueno, yo soy el doctor Alberto Delgado Estrella, soy profesor de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACAR y doy clases en la carrera de licenciatura de Biología Marina. Bueno, el sistema lagunar Poma-Tasta es un sistema complejo que no solamente incluye las cuencas de Poma y Tasta, que son como que las lagunas más grandes, sino que está conformado por una serie de canales, arroyos, lagunas, lagunetas, que es muy grande, muy importante, y al final de cuentas se conectan por un lado con la laguna de Términos y por otro lado con el río San Pedro-San Pablo. El río San Pedro y San Pablo es la frontera geográfica y política de los estados de Campeche y Tabasco. Bueno, es un sistema muy rico en biodiversidad, pero específicamente de lo que yo trabajo, que son mamíferos acuáticos, podemos encontrar dos especies que son los manatíes y las nutrias de río, también conocidas como perros de agua en la región, y el término más adecuado sería nutria neotropical. Bueno, en el caso de los manatíes, el primer registro que tenemos aquí en la facultad como registro de material biológico fue en el 2010 de un varamiento de un animal que se enmayó en una red de pesca y nos avisaron por teléfono que estaba ahí flotando en la laguna. Llegamos al lugar y lo que hicimos fue levantar la información referente al organismo y también aprovechamos para sacar muestras de tejidos del ejemplar y corroborar que tenía signos de haber sido que se había enmayado una red de pesca y se había ahogado. Posteriormente, 2 años después aproximadamente, tuvimos otro registro que primero los pobladores del lugar nos dijeron que había sido un avistamiento, y ya cuando fuimos a revisar la zona donde supuestamente lo habían visto, encontramos el esqueleto de otro ejemplar que estaba hundido en el fango. Entonces lo que hicimos fue buscar y colectar ese material. Se obtuvieron la parte del cráneo, la mandíbula y algunas costillas y vértebras. Y por lo que nos contaron en ese lugar, lo más probable es que haya sido un ejemplar que fue cazado para utilizar su carne, y lo demás que no utilizaron fue lo que quedó en el lugar, y posteriormente cuando se descompuso se hundió y se fue al fango. Esos fueron los 2 primeros de hace más o menos 14 años a la fecha, y en este inter hubo la posibilidad de hacer un estudio para buscar a los manatíes de manera directa en ese lugar, utilizando equipo especializado para hacer este tipo de trabajo, porque la turbidez del agua en el sistema Poma-Tasta es muy elevada, o sea, no se ve, es agua muy turbia. Entonces utilizamos una ecosonda especializada para hacer esta búsqueda, y desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de tener avistamientos, pero sí tuvimos mucha información de lugares de alimentación de los manatíes. Y como les comento, eso no solamente fue en el sistema Poma-Tasta, sino que la parte donde encontramos más evidencia fue en los canales y lagunas que están en la parte sur y que conectan con la laguna de Términos. En el año 2020 se tuvo otra vez el llamado en 2 días consecutivos de que habían manatíes varados, que estaban muertos. El primero de ellos fue más bien en la cuenca del de la laguna Pom. Se trataba de un animal joven, un animal subadulto, el cual efectivamente estaba bastante fresco y tenía evidencias de haberse enredado en una red de pesca y se ahogó, y entonces se procedió igual a hacer la colecta de material e información referente. Para esto tengo que comentar que como investigadores aquí en la UNACAR tenemos que tramitar permisos especiales para poder atender estos varamientos o estas muertes, porque es una especie protegida, y entonces si no se hace con permiso se estaría cometiendo un delito.
Bueno, un día después de este hallazgo en POM, nos volvieron a hablar por teléfono, nos dijeron que había otro manatí que estaba igual muerto en las orillas, sí, cerca o en la parte que corresponde al poblado de Atasta. Y cuando llegamos encontramos que era un animal muy grande, de casi 3 metros de longitud, que pesaba más de 400 kilos, e igual presentaba signos de haber sido, se había enmallado en una red en equipo de pesca y se ahogó. En ambos casos se colectaron muestras biológicas para poder análisis, y por ejemplo en el primero de los casos se obtuvieron parásitos del tracto digestivo y se pudo identificar el parásito que tenía, e incluso esos datos ya están publicados en revistas científicas. Eso es en cuanto a los manatíes, que es difícil estudiarlos, pero sabemos que en el sistema POM-Atasta es bastante común verlos, encontrarlos. Y la gente del lugar también nos refiere mucho que ven muy seguido manatíes, y que también existe esta interacción con las actividades pesqueras y con cazadores furtivos, porque es una especie que se caza sobre todo para aprovechar la parte de su carne. Vuelvo a reiterar que por ser una especie protegida en un área de protección de flora y fauna, pues se debería tener mayor vigilancia sobre este tipo de actividades, pero parece ser que no es muy eficiente. Con respecto a las nutrias, en la zona también se le conoce como perro de agua. Hace más o menos 9 años comenzamos a hacer unos recorridos en todos los sistemas de ríos y lagunas, sobre todo en la parte sur de la laguna de Términos, porque estos animales, tanto los nutrias como los manatíes, son animales que requieren de agua dulce. Entonces, estos sitios son ideales para que ellos puedan estar, y afortunadamente hemos encontrado evidencias. Con evidencias me refiero sobre todo a heces, porque es el excremento de las nutrias, la cual para nosotros es muy valioso analizarla, porque nos da información de lo que se está alimentando la nutria. Eso quiere decir que podemos encontrar escamas de peces, espinas de peces, pedazos de crustáceos que pueden ser cangrejos, jaivas, y se pueden encontrar otro tipo de restos del alimento que ingirió la nutria. Entonces, sabemos también que está presente la nutria, pero sobre todo en la región que está más cerca de la laguna de Términos, no tanto en la cuenca principal de Atasta POM. Cuando ustedes revisen el mapa van a ver que es un sistema bastante intrincado de canales y lagunas, y esto es muy propicio tanto para los manatíes como para las nutrias de poder estar ahí aprovechando el ecosistema. Bueno, es importante porque cada especie tiene un papel que juega dentro de la ecología del lugar, o sea, pueden ser alimento de otros organismos, se alimentan de otros organismos, entonces esta interacción es la que va a propiciar que los ecosistemas funcionen. Si alguna de estas partes de la trama trófica desaparece o disminuye, tarde o temprano se va a ver afectado todo el ecosistema. En el caso de los manatíes son organismos herbívoros que lo que comen básicamente son plantas, diferentes tipos de plantas que están básicamente sumergidas o flotando en el agua, y son incluso reguladores del crecimiento de estas plantas que podrían convertirse, por ejemplo, en plaga. Tenemos el caso del lirio acuático, del cual se alimentan los manatíes, y que si no estuvieran consumiéndolo, pues taparían los sistemas lagunares, evitando la entrada de luz, la producción de oxígeno. Entonces, como tal, los manatíes son, vamos a decir, como que los jardineros de los sistemas acuáticos, porque se alimentan de plantas. En el caso de las nutrias, son depredadores tope. Eso quiere decir que están en el nivel más alto de la trama trófica. Como les decía, se alimentan de peces básicamente, y algunos de estos peces de los que se están alimentando es, por ejemplo, el pez diablo.
Para su conocimiento, el pez diablo es una especie invasora y exótica porque no es de esta región, pero una vez que se introdujo en los sistemas dulceacuícolas de esta parte del Golfo de México, se ha ido extendiendo sin control. Y nosotros hemos encontrado que la nutria puede estar cazando pez diablo. Entonces también se convierte como que en un regulador de esta población para evitar que pues el grado de invasión sea menor, porque se la está comiendo. Entonces, si quitamos de buenas a primeras las nutrias, pues estaríamos propiciando de manera indirecta que esta especie, que es muy perjudicial para el ecosistema, se esté reproduciendo y expandiendo. De nada, con mucho gusto.